comentábamos hace un ratito, el Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley en el día de ayer de la mano de Patricia Burr, la ministra de Seguridad, y de Cunio Levarón, Mariano es, ¿no? Mariano Cunio Levarón, se me confunde con el hermano. Para poder empezar a realizar en la República Argentina juicios en ausencia. Decíamos por todo lo que tiene que ver con la causa AMIA, el encubrimiento, etcétera. Decíamos en este programa, nosotros no sabemos qué grado de constitucionalidad puede llegar a tener el juicio en ausencia, porque bueno, tiene que estar las garantías procesales, garantizadas, justamente, claro, valga la redundancia. Era la duda de ayer, ¿no? Era la duda que teníamos en el día de ayer, y qué mejor para hablar justamente de constitucionalismo que hablar con el querido Eduardo Barcesa, que ya está del otro lado escuchándonos. Eduardo, ¿cómo andás? Valentín Cueto y Carlos Martín, te saludamos. Bien, buen día. Bueno, la norma que se propone, cuyo texto expreso no conozco porque todavía no ha sido publicado, no ha sido presentado ni tratado por el Congreso de la Nación, es groseramente inconstitucional. Claro. Es decir, pretende ser ley posterior al hecho del proceso para ser aplicado en el caso AMIA y por presión del Estado de Israel para sacarse la culpa de no haber podido llevar adelante una condena por un atentado terrorista genocida como fue la voladura de la sede de la AMIA, y que prosigue a un primer atentado terrorista genocida que fue la voladura de la Embajada del Estado de Israel, donde tampoco se llegó a ninguna conclusión jurídica. Es decir, hay dos fracasos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Nación en temas de la mayor envergadura, y pretender resolverlos ahora con un juicio en ausencia, cuando además no hay reciprocidad con el Estado Islámico de Irán para el requerimiento de captura y de envío de persona alguna para la investigación de su conducta. Esto es una violación del principio de legalidad y por supuesto da pavura de que esto se presente, no digo que se apruebe, se presente ante el Congreso de la Nación. Si bien el Congreso ha mostrado sus fuertes debilidades en materia de preservar sus incumbencias y competencias constitucionales, hasta aquí no sabemos qué pasó con el decreto 70 por la falta de tratamiento en la Cámara de Diputados, y lo de la ley ómnibus, como habíamos predicho en todas las requerimientos periodísticos, no importa la extensión que tuviera lo que expresamente se le autorizara, porque como era previsible, el presidente no bien salió esta norma errónea de delegación de facultades, se metió con todas las materias, aun aquellas que habían sido separadas o abandonadas del proyecto originario y de la segunda versión. Se sabía que no bien tuviera la declaración de emergencia pública y facultades delegadas, iba a arrasar con la institucionalidad, y ya ha empezado eso, primero con estas normas referidas al espacio aéreo, y va a proseguirse, por lo visto, con una norma que llaman la hojarasca, con la cual se van a quitar de encima todo aquello que turba su proyecto y su voluntad de destruir, confesa voluntad de destruir el Estado-Nación. Bueno, esto es lo que logramos. Este proyecto es, por supuesto, absolutamente inconstitucional, pero esto lo digo yo desde mi butaca académica, no desde el Congreso de la Nación, dado que desde que llegaron todos estos proyectos jamás he sido convocado oficialmente para opinar sobre lo mismo, ¿no? Eduardo, Carlos Martín te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. Bien. Bueno, vos sabés que dentro, uno observando tu butaca, ¿no es cierto? Sí. Nos surgen cuestiones, ¿no es cierto? Que son más bien del llano, para que la gente se vaya orientando. Todo lo que está fuera de la Constitución y se está actuando, ¿no es cierto? Tenemos 25 DNU en vigencia. Las responsabilidades de quienes llevan adelante estas actividades por fuera de la Constitución
¿tienen algún nivel de sanción posterior? ¿Y quiénes serían los sancionables en caso de por acción y también por omisión? Bueno, está claramente previsto en la Constitución que estos actos que importan transgresión de los límites reglados de las incumbencias del presidente y que derivan de la apropiación o usurpación, sería más correcto decir, de facultades legislativas, son nulos de nulidad absoluta e insanable, conforme los artículos 29 y 36 de la Constitución. El 36 se incorporó en el año 94, es una de las cláusulas más importantes de esa incorporación, y establece no solamente la condena de los golpes de Estado militares que han asolado nuestra institucionalidad, sino también para cuando algún poder con legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales para apropiarlos de los otros poderes, en este caso del Congreso de la Nación. Bueno, dicho esto, la pena es primero la nulidad absoluta e insanable de los actos, y después a eso se agrega la inhabilitación a perpetuidad a ocupar cargo o función pública para autores y partícipes, donde entrarían los legisladores que han votado estos engendros. Se prosigue con la descalificación de infames traidores a la patria del artículo 29, porque hay una expresa remisión del artículo 36 que acabo de invocar al 29, y la imprescriptibilidad de las acciones penales y civiles resarcitorias que deriven de los actos declarados nulos de nulidad absoluta e insanable. Y en este caso, el Poder Judicial no tiene ningún tipo de sanción o no tiene ningún tipo de injerencia para interponer algo en relación a la violación de la Constitución. ¿Es atemporal? Bueno, para empezar, las nulidades constitucionales son imprescriptibles, de manera que en todo momento debieran ser aplicadas aún de oficio por los jueces del Poder Judicial de la Nación. Pero no lo hacen, y es más, hasta aquí, salvo pocas y honrosas excepciones, se han limitado a decir, bueno, si no es el damnificado directo, si no es que le cortaron el brazo a esa persona, entonces no puede venir a protestar a tribunales. Esto es totalmente contrario a lo que establece el texto constitucional, que vía amparo, que es una de las formas para la declaración de inconstitucionalidad, expresamente facultada por el artículo 43, que es el del amparo, habeas data y habeas corpus, y no ejercen lo que la Constitución les dice, también ellos están quebrantando el deber de obediencia a la supremacía constitucional. Claro. Sé que este es un cuadro muy negro el que estoy pintando, pero no tengo otro color para decir lo que está sucediendo mayoritariamente y con pocas y honrosas excepciones. Las honrosas excepciones son lo que han advertido la grosera inconstitucionalidad de la derogación de la ley de tierras de protección al dominio nacional de las tierras rurales, los que han anulado las disposiciones en materia legislativa, pero todo esto está pendiente de la última palabra, que es la Corte Suprema, que veremos qué es lo que dice. Hasta aquí la Corte Suprema ha pateado todo aquello en lo que debía pronunciarse, diciendo que primero había que esperar a que se pronuncien los poderes políticos. Claro. Como la Cámara de Diputados no termina de abordar y resolver el destino final de ese DNU de necesidad y urgencia 70/23, estamos en ascuas sobre qué es lo que rige y lo que no rige. Hemos entrado en una situación de anomia institucional que es una más de las afectaciones a la institucionalidad argentina y parte de la obra de demolición del Estado-Nación que ha anunciado y está ejecutando el presidente de la Nación gracias a estas impericias o complicidades del Poder Legislativo en las mayorías que lo han votado, ¿no?
la complicidad y el encubrimiento. Eduardo, dentro de esta situación se puede incluir el RIGI, que es contrario a lo que es las voluntades de las provincias, que podrían interponer algún recurso y serviría como jurisprudencia en relación a la inconstitucionalidad de la aplicabilidad por sobre la Constitución de esta ley de bases, por ejemplo. Bueno, desde antes de esto, cuando empezó el endeudamiento compulsivo del gobierno macrista, donde no se preservó la inmunidad soberana del Estado argentino sobre su riqueza y recursos naturales, solamente se preservó respecto de las embajadas, los buques, aviones, material bélico, bueno, se dejó de lado lo más importante, que eran la riqueza y recursos naturales. Le hemos dicho a las provincias, algunas nos han hecho caso y han sacado la ley tuitiva, de que las riquezas y recursos naturales no deben, de las provincias, tienen el dominio originario, de acuerdo al artículo 124, no deben ser puestas en garantía, ni se reconocerá cuando el gobierno nacional las puso en garantía, transgrediendo los límites de lo reglado en el artículo 124 de la Constitución Nacional. De manera que, aclaro, son solamente 4 provincias las que han cuidado de sus riquezas y recursos naturales, y el resto, bueno, están mirando al cielo esperando de que no les pase nada, en lugar de proteger esas riquezas y recursos naturales de la impericia, el lacayismo y el entreguismo del actual gobierno y de su, digamos, su primera etapa, que fue la del gobierno de Macri, ¿no? La ley tuitiva que estás diciéndonos, ¿vos podés ilustrar a la audiencia y cuáles son las 4 provincias que se adhirieron a esta ley, que conformaron esta ley? Sí. La ley tuitiva declara que sus riquezas y recursos naturales, cuyo dominio le corresponde conforme al artículo 124 de la Constitución y cláusula 1.2 del pacto, de ambos pactos internacionales de Naciones Unidas, que son las normas de más jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos, que declara de titularidad de los pueblos las riquezas y recursos naturales, no de los gobiernos ni de los estados, de los pueblos. Bueno, todo esto, toda esta violación es nula, de nulidad absoluta e insanable por esta ley declarativa que las han dictado por orden de aparición Neuquén, Santa Cruz, Río Negro, si no me falla la memoria, y La Rioja, o La Rioja primero y después Río Negro, pero bueno, estas 4 provincias. O sea que esto quedaría invalidado absolutamente porque pasa por encima de lo que es la Constitución, inclusive la Constitución y los provincial tratados internacionales. Y la Constitución provincial, que también hay leyes provinciales que también fortalecen esta situación del artículo 24, la cláusula 1.2. Del artículo 124. Sí, claro, artículo 124. El punto, la cláusula 1.2 es de los pactos internacionales de Naciones Unidas, que son parte de la ley suprema de la nación argentina, ¿no? Perfecto. ¿Cómo sigue esto, Eduardo? Estamos preocupados. Bueno, yo también. Sí. ¿Cómo sigue? Yo respondiendo requisitorias periodísticas y viendo que todo lo que se hace es absolutamente contrario a lo que uno señala, con fundamento, porque no le agrego nada a lo que dice la Constitución y estos tratados internacionales de derechos humanos. Solo lamentar la impericia de los legisladores o la complicidad de los legisladores que han apoyado con su voto esta normativa lesiva de las cláusulas constitucionales que invoco, y el cierre que ha tenido a este respecto el Poder Judicial de la Nación, porque los actos de endeudamiento están enjuiciados, una parte en el juzgado del doctor Casanelo, que por lo menos llevó adelante un tramo y decretó el procesamiento de Bausili, que después fue, o que ahora es
titular del Banco Central, sí. Pero la Cámara, cuando le llegó el expediente, lo anuló, lo dejó sin efecto el auto de procesamiento. Bueno, claro. Estamos entonces con que tampoco el Poder Judicial cumple, mucho menos, claro, con el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Así que esto sigue cuando el pueblo argentino pueda votar un gobierno en obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional y que aquellos jueces que no hayan cumplido con ese deber sean removidos de sus cargos. Eduardo, me queda una duda, que creo que somos de la provincia de Buenos Aires nosotros y tenemos inquietudes por nuestro suelo. ¿Se han descubierto algunos yacimientos offshore que están dentro de lo que vendría a pertenecer al territorio de la provincia de Buenos Aires? ¿Estaría en términos generar una ley tuitiva de la provincia de Buenos Aires para fortalecer lo que dice el artículo 24? 124. Oh, Dios, 124, perdón. Sí, me pone nervioso, Eduardo, ¿te das cuenta? Bueno, a mí me pone nervioso la situación, claro. Y estar obligado a hablar de esto todos los días. Sí. Bueno, sí, ¿por qué? Porque las primeras son leyes declarativas de algo que está ya en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos, de manera que todo tiempo es oportuno para la sanción de una ley de esta naturaleza. Y aguardo que prontamente la provincia de Buenos Aires también se sume a la lista de provincias que han tutelado, por supuesto la que arrancó fue Neuquén, léase Vaca Muerta, obviamente a los primeros interesados en proteger riqueza y recursos naturales. Pero bueno, lamentablemente he ido a otras provincias, he hablado, me han dicho que sí, me han palmeado la espalda, pero después por temores a represalias del gobierno central, se quedaron en el molde, como se dice habitualmente, y no sé, uno que fue el más arquetípico me dijo, sí, yo saco la ley, pero usted se compromete a no decirlo públicamente. Acá no se... con esa integridad institucional prefiero no volver a tratar. Bueno, esta es la situación, esta es la dolorosa y real situación, y esta es la gran tarea pendiente para la Argentina, y que pueda defender su riqueza y recursos naturales y sumarse a la ristra que ya se está consolidando de presidentes populares y progresistas del continente suramericano. Ahora, Eduardo, le hago ahora sí la última y lo dejamos tranquilo, bien cortita. Le tomo la palabra. Sí, quédese tranquilo. Yo la cumplo. Carlito te dice la última y te hace dos más, pero bueno, yo no. No, le iba a decir. La última vez que hablamos justamente, un poquito en línea con lo que venimos hablando, de la posibilidad de impugnar, sobre todo el RIGI, ¿no? Por parte de las provincias. ¿Recibió algún llamado de algún gobernador o de alguna figura para avanzar en ese sentido? No. Peor aún, yo he dicho, estoy dispuesto a asesorarlo sobre esto y no he recibido respuesta. Así que, repito, tengo que sentir una profunda desazón respecto a que cuando uno... me han convocado al Congreso por leyes, todos son importantes, pero comparadas con el DNU y la ley base, son pichoncitos de jardín de infantes comparado con estos elefantes, ¿no? Y para ellos no ha sido convocado. No sé si se consideran grandes conocedores del texto constitucional y los tratados internacionales. Bueno, ha habido intervenciones, por supuesto, muy buenas en ese sentido, pero escasas en proporción. Y ha habido otros, lo nombro con nombre y apellido, Luis Juez, que se quejó cuando los senadores se fueron con la Constitución bajo el brazo. Lo peor sería un senador que no tenga la Constitución bajo el brazo. Claro. Pero un senador como este textual dijo, se vinieron con la Constitución bajo el brazo. Bueno, vaya, si esta es la calidad institucional argentina,
deplorable, deplorable. Es así. Eduardo, yo antes de despedirme te voy a decir nada más que quedás invitado no a que te reciban los dirigentes, pero sí podemos tratar de generar un puente con la gente para que la gente comprenda estas cosas y le den real magnitud de lo que trascendente de los temas que vos estás tratando. Por eso vamos a estar en contacto con vos. Que sigan bien. Te mandamos un gran abrazo, Eduardo. Hablamos con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista y una eminencia del derecho de la República Argentina, que bueno, nos ha dejado bastantes cuestiones para ir charlando en lo que queda del programa y de la semana, podríamos decir también, sobre todo bueno, lo que tiene que ver ahora con este nuevo proyecto de ley que larga el Gobierno Nacional acerca del juicio en ausencia, ¿no? Bueno, ahí fue contundente Barcesat, dijo es completamente inconstitucional, por lo menos lo que se sabe hasta ahora. Después habrá que ver en el texto de la ley qué artilugio le encuentran. Señores,